¿Quién vive? Y a su nombre gloria. Es asombroso seguir viendo las misericordias y los detalles que Dios tiene con nosotros. Normalmente cada vez que yo preparo una enseñanza siempre la comparto con mi esposo antes, pero esta vez no fue el caso. Y resulta asombroso, ¿por qué? Porque todo lo que el Espíritu Santo estaba ministrando a través de él tiene que ver con lo que preparé esta tarde, para el día de hoy. Y me gozo mucho porque es un solo mensaje que quiere dar Dios a su pueblo. Y el mensaje es este: que tengamos paz, sea que estemos en el desierto, sea que estemos en la tormenta, cual sea la situación en la que estemos, porque Él está con nosotros. Amén. Y vamos a orar antes de comenzar a leer la palabra, para que sea el Espíritu Santo hablando esta noche y tomando el control. Amén. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú estás presente. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en tu hermoso nombre, ahí estás tú. Porque tu propósito y el anhelo de tu corazón es ver un pueblo bendecido, es ver un pueblo libre. Es ver un pueblo, Señor, que se mueve en la plenitud del Espíritu Santo, el cual tú nos diste para que nos consolara, nos animara, nos alentara, Señor, y nos diera la fortaleza que necesitamos para estar en este mundo, Señor, testificando de tu gran amor y tu poder, Señor. Esta noche, en el nombre de Jesús, te pido que seas tú hablando a cada corazón, que seas tú obrando en cada uno de nosotros y ministrando lo que tienes preparado para nosotros, Señor, a fin de bendecirnos, Dios, y cumplir el propósito y el diseño por el cual hemos sido creados, Señor. Adorar tu nombre en cualquier circunstancia que estemos atravesando, porque tú eres un Dios todopoderoso, el Dios único y verdadero. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Y te voy a invitar que busques en tu Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 22 al 25. Lucas 8, verso 22 al 25. Dice así: aconteció un día que entró Jesús en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. 24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Gloria a Dios. Jesús le dice, comenzando este pasaje bíblico: y pasemos al otro lado. Y pasemos al otro lado. Quizás nosotros estemos en un lado donde nos sintamos cómodos, donde nos sintamos seguros, donde nos sintamos que tenemos el control de todas las cosas. Y resulta que el Espíritu Santo en este tiempo, o Jesús a través del Espíritu Santo en este tiempo nos dice: levántate y pasa al otro lado. Y dudamos, de pronto nos incomodamos porque es algo nuevo. Y es que precisamente seguir a Jesús, seguir su voluntad, seguir sus propósitos, es pasar de pronto de lo conocido a lo desconocido. Quizás llegue el momento en que Dios nos llame a salir de nuestra zona de confort a un nuevo desafío para el cual nosotros no estamos preparados. A un nuevo desafío para el cual no estamos preparados. ¿Y sabes por qué?
Gloria a Dios. Les decía que muchas veces Jesús quiere sacarnos de lo conocido a lo desconocido o de nuestra zona de confort a un nuevo desafío. ¿Sabes por qué el Señor a veces quiere hacer eso en nuestra vida? Porque nosotros somos seres que estamos acostumbrados a tener el control de las cosas. Somos personas que estamos dependientes del control de nuestra vida y de todo aquello que nos rodea. Y precisamente la palabra nos enseña desde un principio que para poder agradar a Dios tenemos que creerle, tenemos que tener fe, que para agradar a Dios tenemos que confiar y descansar en Él y en sus promesas. ¿Y cuántos de los que están acá presentes nos ha costado descansar en Dios sin actuar? Simplemente esperando que Dios haga en su tiempo lo que Él determine hacer. ¿A cuánto nos ha costado solamente a mí sola? A todos, ¿verdad? A todos nos ha costado en algún momento de nuestras vidas decir, Señor, ya no voy a orar yo, ya no me voy a vengar yo, voy a esperar, voy a estar quietos, voy a estar quieta y voy a conocer que tú eres el Señor. Y de eso es precisamente de lo que te vengo a hablar en esta tarde, de cederle el control a Dios, de poder descansar en medio de la tormenta, de poder decir, Señor, no quiero vivir según mi humana sabiduría, quiero vivir según tu palabra. Muchos quizás pensamos que los discípulos y Jesús en ese momento, cuando estaban atravesando la tormenta, iban en la dirección equivocada. Porque en muchas ocasiones nosotros hemos pasado por situaciones difíciles y decimos, cónchale, me está pasando esto por esto. Me está pasando aquello por aquello. Y comenzamos a justificar los problemas y las tormentas que estamos atravesando, creyendo que no es el camino correcto que debíamos haber tomado. Pero resulta que la palabra enseña que a pesar de que estaban en la tormenta, de que vientos los azotaban, de que las barcas se les estaban negando de agua y de que se estaban hundiendo y de que los discípulos creían que iban a morir, que iban a perecer, ellos estaban en el camino correcto. Ellos estaban en la hora, en el lugar y en el momento correcto. ¿Saben por qué? Porque más adelante nos enseña la palabra que Jesús y sus discípulos descendieron a Gadara, donde estaba el endemoniado gadareno, el endemoniado gadareno, el cual fue libre. ¿Cuántos conocen esa historia? Y fue un ejemplo viviente de lo que Dios hizo o del milagro que Dios hizo, librándolo de legiones y legiones de demonios que lo atormentaban. Quizás nosotros estamos atravesando por un momento difícil y pensamos que está mal, que se debe por X o por Y circunstancia. Pero déjame decirte algo. La palabra del Señor dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, conforme al propósito para el que fueron llamados. Y es que precisamente cuando Dios tiene un gran propósito contigo o cuando Dios tiene un gran propósito conmigo, siempre se va a levantar una tormenta. Siempre se va a presentar de pronto un desierto. Pero sinónimos de tormenta y desierto no es derrota. Sinónimos de tormenta y de desierto para un hijo de Dios es un camino de victoria. Es un camino de promoción. Y es lo que el Señor quiere que entendamos el día de hoy. Y es importante ver que mientras los discípulos estaban desesperados por aquella tormenta, Jesús dormía como un bebé. ¿A cuánto les asombra esa parte de la historia? Dormía de tal manera que ni los vientos, ni los truenos, ni la perturbación de los gritos de los discípulos lo incomodaba. Él descansaba en completa paz. Porque Él era Dios y sabía que tenía el poder de hacer callar el viento y la tempestad. Amén. Y leyendo este versículo me preguntaba, ¿cuántas veces nosotros ante una situación de esta categoría, ante una tormenta, ante un huracán, entramos en pánico como los discípulos? Hermano, yo he entrado en pánico. He entrado en pánico y Dios me ha permitido pasar por esos momentos. Pero lo he atravesado con su presencia. Lo importante de todo no es que cuando estemos en la tormenta nos quedemos en el miedo o en la preocupación.
Lo importante de cuando estemos atravesando la tormenta es entender quién está en la barca, quién está de nuestro lado. ¿Es simplemente alguien que nos está llevando y trayendo, un chofer? ¿O es el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra? Es el Dios Todopoderoso que tiene el universo en sus manos. Es el Dios Todopoderoso que llama a todas las estrellas del universo. Millones, millares y millares de estrellas del universo. Y dice la palabra que a todas ellas las llama por su nombre. Y aún conociendo todas las estrellas del universo por su nombre, dice su palabra que ni aún un cabello de nuestra cabeza cae si no es por su voluntad. Entonces, ¿cómo no adorarle y creer en Él que tiene el poder incluso de la mismísima muerte? Amén. Jesús no nos promete que nosotros vamos a tener una vida libre de tormentas o carente de tormentas, pero sí nos promete algo, es que en medio de la tormenta Él nos va a dar paz, Él nos va a dar consuelo, Él nos va a dar todo lo que necesitemos para salir de ella en victoria. Amén. Muchos de nosotros no quisiéramos nunca pasar por una tormenta, pero las tormentas que pone el enemigo en nuestras vidas no son para hundirnos. Y eso es algo de lo que nosotros tenemos que tener claro. Las tormentas que de pronto atravesemos y que son puestas por el enemigo no son para acabar con nuestra vida y con nuestro llamado. Las tormentas que Dios permite que nosotros atravesemos es para promocionarnos, es para llevarnos a otro nivel. Quizás a muchos no nos gusten, pero resulta que las mayores virtudes o las mejores virtudes que pueden salir del ser humano se forman a través de las tormentas, se forman estando en el ojo del mismísimo huracán. Por ejemplo, no aprendemos a perdonar si de pronto no pasamos por una traición que rompe nuestro corazón en 1000 pedazos. El valor del perdón se da cuando atravesamos momentos de traición. El dolor o la pérdida de un ser querido puede afectarnos muchísimo, pero el consuelo de que Dios es el dador de la vida y de que Él está en control de la vida y de la muerte es nuestra esperanza. Por ejemplo, la humildad, el valor de la humildad. ¿Cuánto no nos cuesta morir al yo, morir al ego? Cuesta muchísimo, pero ese proceso por el que nosotros atravesamos nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros, porque los humildes heredarán el reino de los cielos, dice la palabra. Los humildes le verán a Él. Y para nosotros poder ser humildes tenemos que pasar por muchas tormentas y por muchos procesos que nos llevan a doblar rodillas y a decir: Señor, ya no quiero vivir yo, más quiero que Cristo viva en mí. Como dice acá, algunas de las virtudes más hermosas del corazón no se desarrollan en medio de la calma, sino en medio de la tormenta. La paz interior, por ejemplo, la gratitud, la prudencia, es precisamente en medio de la tormenta cuando comienzan a manifestarse en nuestra vida. Y como a muchos no nos gusta pasar por ellas, quizás vengamos a los pies del Señor y le digamos: Señor, líbrame de este proceso. Señor, líbrame de esta situación por la que estoy atravesando. Señor, no quiero pasar por este momento tan difícil. Pero Dios a veces permite que pasemos por eso mismo, para que logremos tener el control. No, corrijo. Para que logremos entender que Dios tiene el control de la vida y de la muerte, y de que de su palabra y de su voluntad nosotros dependemos. Y cuando nosotros entendemos eso en nuestro corazón y lo asimilamos en nuestro ser y lo hacemos un principio de vida, sea cual sea la tormenta que venga, se va a minimizar su furia, porque vamos a entender que Dios está con nosotros. Y vamos a entender que si Jesús tuvo paz en medio de la tormenta, cuando todo el mundo estaba en pánico, nosotros también podemos tener paz en medio de la tormenta. Y lo dice, déjenme buscar la cita bíblica. Acá está, en Juan 14, 27. Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da.
y repite lo que de pronto decía: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vamos a repetir esta palabra: no se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. Los discípulos, mientras estaban pasando por esa tormenta, porque en la tormenta vemos dos cosas. Vemos a Jesús como el ser todopoderoso que tiene control y dominio sobre todas las cosas y descansa en ello. Y vemos también un grupo de discípulos que estaban velados, que estaban cegados por la angustia, por el pánico, por el caos, por el estrés, por todo lo que estaba viviendo, porque creían que iban a perder su vida, creían que iban a perecer. Están esas dos posiciones. Ahora, actualmente hay un término que se usa mucho a nivel psicológico, incluso a nivel educativo desde la temprana edad, desde los niños de temprana infancia, y es la ansiedad. Asocian la ansiedad con angustia, con preocupación, con estrés, con enfermedad, con desosiego, con desesperación. Todos esos términos lo agrupan dentro de un solo concepto, que es la ansiedad. ¿Qué fue lo que los discípulos en ese momento estuvieron sintiendo? Y según el diccionario, se define la ansiedad como un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una extensa excitación y una extrema inseguridad. Es la imaginación de un futuro no favorable que el individuo encuentra difícil de controlar. Repito, la ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una extensa excitación y una extrema inseguridad. Es la imaginación de un futuro no favorable que el individuo encuentra difícil de controlar. ¿Cuántos se han sentido ansiosos acá? En otras palabras, podemos definir que la ansiedad es cuando la tormenta de allá afuera se mete aquí adentro. Repito, es cuando la tormenta de allá afuera se mete aquí adentro. Es cuando la tormenta que te rodea logra penetrar dentro de tu alma. Y déjame decirte que Jesús vivía, esto se lo escuché a un predicador y me llamó muchísimo la atención, porque él decía, Jesús podía tener paz en medio de la tormenta, pero también podía tener paz en medio del caos que le rodeaba. La vida de Jesús era un completo caos. Y les digo por qué. Era constantemente perseguido por los fariseos que le tentaban en todo tiempo para hacerle creer al pueblo que él no era el Hijo de Dios. Era constantemente perseguido por los soldados romanos o por el ejército romano porque creían que se iba a levantar como rey dentro del pueblo de Israel. No creían en sus palabras donde él vivía. Su madre y sus hermanos no creían que él era el profeta, el Hijo de Dios enviado. En cuarto lugar, el pueblo le demandaba señal. El pueblo lo buscaba y lo perseguía para que le diesen panes, para que le diesen peces. Todo lo que rodeaba a Jesús era un constante interacción con aquellas cosas que ocasionaban el caos. ¿Y qué nos enseña Jesús? ¿Cuál es la imagen que nosotros tenemos de Jesús? Un Jesús que fuese cual fuese la situación, podía tener calma, podía tener paz. Y no solamente que podía tenerla, sino que la daba a todo aquel que la pidiera, que la ofrecía a todo aquel que creía en él. Amén. En este pasaje bíblico de Jesús calmando la tormenta, como les dije, podemos ver o la completa paz del maestro o el completo pánico de los discípulos. Y es interesante ver que el mundo que rodeaba a Jesús, a pesar de ser tormentoso, podía tener paz. Sigo acá.
Juan 16, capítulo 33 dice lo siguiente. Juan 16, capítulo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Repito, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él venció al mundo, nosotros también vamos a vencer con Él. Amén. Dile al que está a tu lado, si Él venció al mundo, nosotros también vamos a vencer con Él. Ahora, hay una cosa que se me pasó, que debía decirles hace ratico y la estoy leyendo acá ahora. Y es que Jesús nos enseña que las situaciones externas que nos rodean no son los que producen ansiedad en nuestra vida. Lo que produce ansiedad en nuestra vida es lo que nosotros tenemos interno. Lo que produce ansiedad en nuestra vida no son las tormentas externas, son las tormentas internas que tenemos en nuestro corazón. Una persona puede estar lloviznando y una persona puede verlo como una simple llovizna, pero otra persona puede verlo como una gran tormenta que se avecina. Otra semejanza puede ser, muchas personas pueden ver un vaso lleno de agua a la mitad como un vaso vacío, pero otras personas lo pueden ver como un vaso casi lleno. Todo depende de cómo nosotros veamos las cosas. Lo importante no es cómo se vean, lo importante es cómo creemos nosotros que son según la palabra de Dios. Lo importante no es que las tormentas estén removiendo y moviendo la barca de un lado al otro. Lo importante es creer quién está en la tormenta. Porque no basta solamente con decir, hermano, yo creo en Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña que los demonios también creen y tiemblan. Lo importante es creer en la bondad y en la misericordia de Dios para con nuestras vidas. Lo importante es creer que el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, que habita en lo alto y en lo sublime, también habita en nuestros corazones. Y que si Él está con nosotros, no hay nada que se levante en contra de nosotros. Amén. En el libro de Lucas, capítulo 8, verso 25, que fue lo que leímos al inicio. Lucas 8, verso 25. Dice: y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Repito, y les dijo a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Todo lo que Jesús habla en la palabra acerca del afán, acerca de la preocupación, acerca del temor, acerca de la enfermedad, todo eso lo lleva a un solo concepto: la ansiedad que se genera en nosotros por temor de pronto a lo desconocido o por ver mucho más grande de lo que es las cosas que nos rodean. Y todo eso desencadena en este versículo o nos lleva a este versículo. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? Hay un pasaje bíblico donde Jesús, no recuerdo cuál era el milagro, pero le dice al que estaba pidiendo el milagro, no sé si el pastor me ayuda. El que le dice, creo, me dijo, ayuda mi incredulidad. Pero ayuda mi incredulidad. Hay un versículo donde Jesús le dice, ¿crees? Al que le estaba pidiendo el milagro, y él dijo, creo. Pero después como que reflexionó y dijo, pero ayuda mi incredulidad. No sé si lo han leído. Lo que no recuerdo es el milagro que estaba haciendo Jesús. Que tenía a la niña enferma. La hermana Lesbia dice de la niña que estaba enferma. Y muchas veces nosotros tenemos que ser sinceros con el Señor. Tenemos que ser transparentes, decirle, Señor, en este momento siento que no tengo fuerzas, pero yo sé que tú renuevas las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Podemos decirle, Señor, en este momento creo que me falta la fe. Pero tú dices que tú pones el querer y permites el hacer. Creer en las promesas de Dios es lo que nos va a dar la victoria. Creer en las promesas de Dios es lo que nos va a permitir salir adelante. Porque dice la palabra
que ni una sola tilde cambiará o pasará sin que se cumpla todo lo que está escrito en su palabra. Amén. Marcos 9:24 para los que lo quieran buscar. Ok, era sobre el milagro del niño que era sordo y mudo y era endemoniado y azotado. Y los discípulos no pudieron sacar los demonios. Entonces Jesús, cuando se acercó al Padre, le preguntó, ¿crees? Y allí pasó todo lo demás. La falta de fe, este término me gustó mucho, lo escuché también en una predicación. La falta de fe es producto de una mente huérfana. Es producto de una mente que cree que no tiene padre. Me encantó este término. Repito, la falta de fe es producto de una mente huérfana que cree que no tiene padre. Cuando nosotros tenemos un bebé y le acondicionamos su cama, su cuna, le ponemos los protectores en las barandas, le ponemos las almohaditas y lo dejamos allí durmiendo y vamos a hacer nuestros quehaceres. Resulta que a medianoche o en el transcurso de las horas de sueño del bebé, se despierta, se ve solo y comienza a llorar desesperadamente. El bebé tiene padre, tiene todo lo que necesita para estar bien, pero llora porque no lo ve. Llora porque no lo siente. Así es Dios. Dios siempre está presente, pero nosotros tenemos que creer que le hallamos. Nosotros tenemos que creer que Él está en la barca con cada uno de nosotros, que Él no nos deja ni de día ni de noche, como decía la canción, que Él va siempre delante de nosotros abriendo caminos. El Señor nos dice en su palabra miles y miles de promesas para darnos fuerza y darnos ánimo a seguir adelante, a no dudar. Nos enseña que aunque pasemos por las aguas no nos vamos a ahogar, que aunque pasemos por el fuego no nos vamos a quemar, que si no tenemos fuerza las renovaría como el águila, que si no tenemos fuerza nos daría fuerzas como las del búfalo. Que si de pronto sentimos que vamos a desmayar, nos vamos al salmo que escribió David cuando dice, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Él es real, Él está con nosotros. Y todo lo que el enemigo quiere levantar en nuestra contra para desviarnos, nosotros tenemos que tener fe y entereza para recibirlo como un proceso de Dios y llevarnos al nivel que nos quiera llevar, con gratitud de corazón y humildad, reconociendo que dependemos de Él. Amén. Y ya para terminar, te voy a invitar a que busquemos en el libro de Romanos capítulo 8, verso 38. Y 39. Para que se fortalezca aún más nuestra fe. Y dice, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor por esa palabra? Gloria al Rey de Reyes. Así que si tú en este momento estás atravesando, bien sea un desierto o bien sea una tormenta, ten fe. Ten fe y ten calma, que el que está contigo en tu barca es el Todopoderoso. Amén. El que no deja que ni un solo cabello de tu cabeza se caiga sin un propósito. Padre, te damos gracias, porque tu voluntad, Señor, es bendecirnos. Es darnos una vida plena, una vida en abundancia. Es darnos un corazón que dependa de ti, Señor.
y que te reconozca en todos los caminos. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú obrando en cada uno de los que estamos presentes, sanando nuestro corazón, ayudándonos cada día, Señor, a avanzar una milla más, Señor, en tu nombre. A dejar atrás la incredulidad, a dejar atrás la ansiedad, la angustia o la preocupación que quiere ahogarnos, Señor, y apartarnos de tu propósito. Te pedimos en esta noche, Espíritu Santo, que seas tú escribiendo en las tablas de nuestro corazón tus palabras de fortaleza, de aliento, Señor, y de poder. Tus palabras, Señor, que hacen nuevas todas las cosas y que llaman lo que no es como si fuese. Te pedimos que nuestras vidas sean un reflejo, Señor, de tu gloria y de tu paz, como lo fue en la vida de Jesús. Que nosotros podamos llegar a ese punto en donde digamos que si tú estás con nosotros no vamos a temer, inclusive ni siquiera vamos a tener a la muerte, porque sabemos que cuando partamos de esta tierra te vamos a ver a ti cara a cara. Porque hasta ese asunto del cual muchos, Señor, sienten temor, ya tú lo tienes resuelto. Y es el que ya nos diste, es vida eterna, para que cuando se acabe esta vida terrenal podemos estar en tus brazos, Señor. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por tu amor que es tan alto como el cielo y tan profundo como el mar. Gracias, Dios. Solo queda de nuestra parte agradecer y rendirnos, Señor, ante tu hermosa presencia. Y adorarte por lo majestuoso, maravilloso y hermoso que eres, dándonos cada día consuelo, aliento y fortaleza para seguir adelante, Señor. Bendecimos tu nombre, Espíritu Santo de Dios, Cristo Jesús y Padre eterno. Recibe toda gloria y toda honra, Señor. Amén y amén.